Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos y seguidores de Nuestra Cultura TV, bienvenidos a un nuevo encuentro semanal que tenemos con los escritores, con los pintores, con los artistas del departamento del Tolima, y los invito a que veamos los avances para ver qué historias traemos para esta semana. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Que no sea concurso, que sea un encuentro y que no haya premio. Yo pienso que eso también puede ser riesgoso. Y me colmaba de tal manera que yo no ganaba plata, pero lo disfrutaba al máximo. Para mí ha sido pasión. Y yo creo que es lo que se ha perdido con las nuevas generaciones de periodistas, de locutores. Pero en el Tolima, pues nacimos aquí, nos educamos acá, hemos crecido acá, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros muertos. Entonces Tolima es muy especial para mí. Proyecto de investigación sobre el cuento en el departamento. De este proyecto de investigación se publicó en el año 2016 un primer tomo titulado Aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima. Nuestra Cultura. Desde muy joven, Jesús Morales Longas se ha caracterizado por ser uno de los mejores músicos del Tolima. Ha acompañado a varios grupos y artistas nacionales con representación internacional. Además, también tiene su disco como solista. Actualmente acompaña el dueto Entre Cantos. Lo visitamos en su estudio, Audio Colombia. Músico y docente, pedagogo musical, inicié mi formación musical en Girardot, Cundinamarca. Allí empecé tocando clarinete con el maestro Noel Charri, que actualmente vive también aquí en Ibagué y es un músico reconocido en el medio de los arreglos y de la música. Inicié en la banda municipal del municipio de Girardot. Estuve allí 2-3 años, como hasta mis 10 años, y nos vinimos acá a Ibagué y empecé mi proceso de formación musical en el Conservatorio del Tolima, paralelo a mi formación académica. Iba a tomar clases de gramática musical y de solfeo. Todavía no había definido un instrumento. Y luego mostré interés ya no por el clarinete, sino por la guitarra. Empecé mi formación con el profesor Jesús Brochero, que me dio, digamos, los fundamentos del instrumento y sobre todo enfocados a la música colombiana. Estudié 7 años de guitarra popular, luego estudié guitarra clásica. Cuando terminé mi bachillerato, para sorpresa mía, me saqué un ICFES altísimo, como tanto así que me dieron como un grado anticipado. Entonces era un ICFES que me tentaba a estudiar, digamos, medicina. Sin embargo, mi vocación definitivamente era y es y seguirá siendo la música. Entonces tomé la decisión de estudiar licenciatura musical en el Conservatorio del Tolima y terminé mi carrera a los 22. Tomaba clases también alternamente en Bogotá con guitarristas, digamos, reconocidos, guitarristas, digamos, clásicos de amplio reconocimiento. Allí, cuando terminé mi carrera, tuve la fortuna de empezar a trabajar en el Conservatorio del Tolima en el nivel superior, pues porque rara vez contratan a alguien que esté recién salido de su pregrado para trabajar en el nivel superior. Trabajé aproximadamente 4 años y en escuelas de música, donde también yo había estudiado, trabajé unos 12 años en el Conservatorio del Tolima. Terminé mi licenciatura, hice mucha música, digamos, grabé, viajé, toqué con diferentes artistas, pero en cuanto a mi formación, luego hice una especialización en pedagogía y luego realicé una maestría en educación. Mi fuerte es la música andina colombiana y digamos que en ese mundo de la música colombiana he logrado ir a muchos festivales, pero cuando estaba muy joven tuve la oportunidad de explorar otras músicas, música popular. Tuve la oportunidad de tocar un buen tiempo con Charly Sá, había reencauchado lo de Julio Jaramillo, eso generó, digamos, una polémica, se volvió famoso en su tiempo, tenía como 18, 19 años, todavía estaba estudiando y fue una etapa chévere, pues porque
porque el acercarme a otras músicas que no eran las del conservatorio, que no era la música clásica, me abrió otras puertas y me abrió otro mundo sonoro y otro mundo de amistades. Entonces tuve la oportunidad allí de conocer a productores musicales. Me empezaron a llamar para grabar en otros estudios donde yo iba a tocar la guitarra, ¿no? Para diferentes géneros donde necesitaban grabar una guitarra. Digamos que fui músico de sesión durante un buen tiempo, pero no tenía un estudio de grabación. Motivado al ver que me llamaban a grabar, entonces me motivé a montarme en un mundo que es muy amplio y muy grande, y es el mundo de la producción musical. Entonces en la producción musical he podido aprender muchas cosas. Si está bien, mi carrera no es ingeniería de sonido. Por este estudio, que es donde estamos hoy, han pasado pues muchos artistas que han hecho sus producciones. Hemos hecho aquí 2 discos de Príncipes de la Canción. El acercarme a través del estudio de grabación a otros géneros me ha dado muchas posibilidades sonoras en el instrumento. Entonces, siendo yo un guitarrista clásico, he logrado aprender esas otras sonoridades que en algún momento pueden enriquecer una obra, pueden enriquecer los adornos, los arreglos, la propuesta que uno pues logra plasmar, en este caso sobre todo en los arreglos del dueto Entre Cantos, donde son propuestas que han gustado y propuestas que precisamente recogen esas vivencias que yo he tenido a través de mi tiempo. Me he esforzado por tocar el requinto de la mejor manera, lo he explorado desde diferentes géneros. También he abordado repertorios de guitarra clásica latinoamericana, guitarra solista. Actualmente tengo un disco que se llama precisamente Vertientes, que es un disco que quise hacer de la mano de grandes músicos de la escena local y nacional. Lo toqué en Estados Unidos en 3 festivales. Y ese disco, entonces en el disco hay milongas, hay un tango, hay un porro. Son 12 temas y casi que cada tema es un ritmo diferente. El Tolima tiene un arraigo musical notable. Algunos críticos dicen o decimos que falta para ser ciudad musical. Yo pienso que tiene bastante. Yo pienso que la emisora cultural, en las mismas redes, el contexto musical ha permitido que muchos artistas con mucho talento se interesen por la música colombiana. Los festivales tienen algo, y es el premio. El factor económico puede ser visto con ojos de que, bueno, estamos totalizando todo, como para verle lo malo a ese premio, a ese dinero. Pero también pueden ser vistos con ojos buenos, en el sentido de que si hay un premio, los músicos nos preocupamos porque suene más clarito, porque haya un arreglo, por ensayar más. Entonces se teje constantemente esa crítica hacia los festivales. Entonces algunos dicen, no, que no sea concurso, que sea un encuentro y que no haya premio. Yo pienso que eso también puede ser riesgoso. He tenido la oportunidad de participar en un buen número de festivales. Con el maestro Jorge Humberto Jiménez tuve un tiempo de productividad en festivales y en discos. Produjimos gran parte de su obra. Actualmente con el dueto Entre Cantos, para alegría de nosotros y para alegría de Ibagué, hemos obtenido siempre primeros puestos y segundos puestos. No hemos bajado de ahí. En el festival de aquí, el primer año que nos presentamos quedamos de segundo y este año quedamos ya en primer puesto. Eso parece sencillo, pero hay duetos que han pasado 10 años para poderse ganar ese festival. A mí como músico me faltan muchas cosas. Me falta aprender mucho más en la guitarra, en el requinto. Quiero participar en algunos festivales como solista. Quiero terminar unos materiales de pedagogía que estoy haciendo. Me encanta la pedagogía, me encanta la formación musical. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Saico me está ayudando para ver si recupero algo de eso. La canción que llama Llévame en tu corazón. Llévame en tu corazón, morena linda, morena hermosa. Me la han grabado en México y no me llegan regalías internacionales. Es un problema que tengo a raíz de ser compositor. Nuestra cultura.
Edgar Antonio Valderrama es uno de los periodistas más antiguos y más conocidos sin duda en Ibagué. Ha tenido también cargos públicos de elección popular, ha escrito libros, pero nunca ha dejado de lado su oficio como locutor. Manuel Alberto Caicedo lo visitó y habló con él, contó su historia, contó su vida y está aquí para ustedes. Soy un ibaguereño neto, nací en el barrio Pueblo Nuevo, en la séptima con 14. En el desarrollo de mi vida, pues tendría que decirle que fue una vida de una persona muy humilde, que por fortuna tuvo un papá que se preocupó por darme unos buenos colegios y de permitir crecer a medida que iba avanzando el tiempo. Yo quedé huérfano de mamá a muy temprana edad, antes de cumplir los 5 años, y entonces quedamos 3 hermanos que fueron repartidos. Uno fue por donde una abuela, otro por donde una tía, y yo me quedé con mi papá. Entonces, él se preocupaba por mí permanentemente, pero hubo un instante en que él dijo: yo solo, para trabajar y estar pendiente de un niño, me toca acudir a la familia, y entonces con una tía yo fui creciendo. Entonces, el grupo nuestro era un poco reducido, no me permitían mayores libertades, porque cuando a uno lo cuida una persona que no es la mamá o el papá en forma directa, lo restringe más. Yo fui buen estudiante. Cuando yo ingresé al colegio Francisco Jiménez de Cisneros, entré al segundo curso. A los 3 meses me hicieron una evaluación y el rector me llamó y me dijo: este muchacho aquí no lo podemos tener en segundo, hay que pasarlo a tercero. Y yo recuerdo que cuando me llegué contento a contarle a mi papá, le dije: le tengo una buena noticia. Me dijo: ¿cuál? Me pasan de segundo a tercero. Me dijo: ¿otra vez a comprar libros? Esa fue la respuesta. Entonces, pues le dije: pues claro, pero fíjese que se ahorró ya 1 año. Y cuando estábamos ya en cuarto de bachillerato, por ahí en el año de 1962, 63, nosotros vivíamos ya aquí en el centro, en la 13, entre tercera y cuarta. Una noche nos pusimos a mirar cómo salía Luis Eduardo. Luis Eduardo salía encorbatado, perfumado, bien peinado, con vestido de paño, rumbo a la emisora La Voz del Tolima, porque él trabajaba ahí. Y prendimos un radiecito y nos pusimos a escucharlo. Hacía un programa de boleros, mirábamos cómo narraba fútbol, y eso nos apasionó. Dijimos nosotros: ¿será que nosotros no somos capaces de aprender cómo ir a una emisora? Hacía un par de años que habían inaugurado aquí La Voz del Nevado, y había llegado como gerente don Guido Fajardo Ramos. Y entonces dijimos: no, pues averigüemos si hay posibilidad de entrar a hacer radio. Y sí, lo cogimos una tarde en el Café Grano de Oro. Le preguntamos: oiga, don Guido, usted de pronto nos da la oportunidad. Yo pongo unas condiciones mínimas. Le dije: ¿cuáles son las condiciones? Primero, que ustedes tienen que tener la autorización de sus padres, porque son menores de edad. Segundo, ustedes son estudiantes, no pueden abandonar el estudio. Tercero, tiene que hacer el curso de las nocheras. Digo: sí, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y cada uno 3 horas turnados, uno de 12 a 3 y de 3 a 6. Y cuarto, no hay plata, gratiniano, como siempre. Ya nos dimos cuenta de que eso lo absorbe a uno y ya no vuelve a salirse. Eso es como una especie de virus que le pica a uno, esto de la radio. Experimenté 1 año ya en Radio Sur de Pitalito. Ya después volví, pasé a Armonías del Sur en Neiva, volví aquí a Ondas de Ibagué, Radio Ciudad Milagro en Armenia, volví a Ecos del Conveima, pasé luego a Caracol y llegué a La Voz del Tolima y me anclé, y aquí ya llevo 38 años. La radio sí era muy competitiva y había muy buena gente, extraordinarios locutores. O sea, alcancé a narrar en Bogotá. Armando como Moncada Campuzano viajó a las Olimpiadas en Alemania, y entonces él dijo: no, pues el que está más cerca para mantener este cuento de Valderrama, tráiganlo. Narrar en el Campín, al lado de los comentaristas como Humberto Salcedo Jr. y Hernán Peláez Restrepo. Comercial era Vicente Cortés Almeida, hágame favor, es elenco. Cuando yo salí de Caracol, ingresé como jefe de redacción del periódico El Cronista, y ya me vinculó Quintiliano Triana Monroy a que le administrara el parque deportivo. Me quedé en Ibagué. Me llamaron también para que fuera a trabajar en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía, Secretaría de Agricultura, y yo aprendí a escribir leyendo. Me ha dado más por lo histórico, pero también tengo cuentos, tengo novela, tengo estancadas 4 obras por falta de financiación para publicarlas, pero logré sacar Copla, Sentimiento, Canto y Raza. Después me dediqué a escribir lo relacionado a periodismo, entonces hice noticia y reportaje. Empecé a recopilar la historia del acueducto de la ciudad de Ibagué, 100 años. Hice la historia del deporte, la verdadera historia de purificación. En este momento ya terminé 2 obras más: la historia de la
radio en el Tolima y la historia del periodismo en el Tolima, que ese sí viene desde 1800 hasta la época. En televisión yo arranqué inicialmente con Javier Arango Jiménez. Cuando el telediario de Arturo Abella, yo era el corresponsal. Hicimos el 8:30 Magazine, la programadora Salín Antonio Cefair. Alcanzamos a sacar 200 emisiones. Fui corresponsal del noticiero de las 7. Logré una de las votaciones más altas que se hayan registrado en la asamblea. Yo llegué en esa época, estoy hablando de 1997, a finales de octubre del 97, yo logré casi 11.000 votos. Presidente de la asamblea, presidente de la comisión de presupuesto, presidente de la comisión de régimen político y municipal. Favorecí mucho a las comunidades, pero ya no era lo mismo hacer de diputado y estar metido en el medio. Yo me separo de lo habitual, que es lo mío, que es esto, y me dedico a la asamblea. A los 2 años vuelvo y juego, vuelvo y salgo con idéntica votación y con algo que no me lo creen, pero yo en las 2 campañas en la primera me gasté 6 millones de pesos y en la segunda me gasté algo de 8 o 9 millones de pesos, no me gasté más. Después salto a la Cámara de Representantes, pues tuve la feliz oportunidad de tener una ocasión de sentarme allá unos meses. Por fortuna Dios me ha permitido hacer lo que yo he querido. Que yo he hecho todo con un micrófono. Desde dar la hora hasta el reinado de la avena y la fritanga buena. Montamos el concurso de música campesina y yo tuve la fortuna de presentar casi 3.800 grupos netamente nuestros campesinos y sacar 5 CDs con expresiones musicales de ellos. Me llenaba, es decir, me colmaba de tal manera que yo no ganaba plata, pero lo disfrutaba al máximo. Entonces, para mí ha sido pasión. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido con las nuevas generaciones de periodistas, de locutores, de gente del medio, que no sienten la pasión que sentíamos nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo. Nuestra cultura. Los invito realmente, de verdad, a ver ese programa, Nuestra Cultura TV. Vale la pena apoyarlo, vale la pena, se los digo realmente, vale la pena. La cultura es uno de los artífices de la paz y harta falta que nos está haciendo últimamente. Nuestra cultura. Desde hace unos años, Jorge Eliezer Pardo se ha convertido en un icónico y destacado escritor en Colombia. Ha sido galardonado por la revista Libros y Letras y además ganó el Premio Internacional de Novela José Eustacio Rivera. En esta ocasión habló con nosotros acerca no solo de lo que significa para él escribir, sino de los temas trascendentes dentro de su literatura. Para mí la literatura es una forma de vida. Después de enseñar tanto tiempo y tratar de definir la literatura a mis estudiantes, desde el libro que escribió Jean-Paul Sartre sobre qué es la literatura, he llegado a la conclusión que para muchos de nosotros que trabajamos este tema, para mí es la vida. No es mi forma de sobrevivencia, es la forma de supervivencia. La literatura es mi pasión, la literatura es mi sentido en el mundo. Yo creo que no puedo ser más feliz que leyendo un buen libro. No puedo ser más feliz que escribiendo mis historias y para mí esa es la literatura. El talento nace con la persona y la disciplina y el quehacer de la literatura hace que uno pueda desarrollar mejor su carrera literaria, de manera que las dos se complementan. Pero eso es como el hábito de la lectura. La gente lee o no lee y lo hace porque tiene hábito o no. Yo creo que la literatura es como la música. El que tiene talento y tiene disposición y luego con la disciplina y el estudio perfecciona eso, puede lograr una obra de arte que es la gran dificultad de quienes trabajamos el mundo artístico. La mayor fortuna que yo tuve muy joven fue haber escrito El Jardín de las Weisman, que tiene que ver con una historia de amor y violencia que ocurre en el Líbano, Tolima, de donde yo soy, donde nací, y cuyo entorno influenció mucho mi pasión por la literatura. Esa sería, digamos, la primera coyuntura especial que tuve en la literatura. Luego de eso, la fortuna que ese mismo libro me dio, puesto que se hizo una serie de televisión para América Latina que se llamó La Estrella de las Baum, un libro que me dio una gran satisfacción porque fue traducido al francés por Jacques Gillard, el mismo traductor
de buena parte de la obra periodística de Gabriel García Márquez, un libro que ha servido de texto de lectura obligatoria en la Universidad de la Sorbona, es decir, el jardín me abrió a mí la posibilidad de estar en la literatura. Una segunda circunstancia en mi literatura es tener un compañero de viaje, una persona que ha estado al lado mío y que ha sido prácticamente mi maestro y que hemos crecido los dos, que es mi hermano escritor Carlos Orlando Pardo. Con él yo creo que es una coyuntura especial también en mi vida como escritor. Es mi primer lector, mi primer crítico, una persona con la cual ya a mí me gustaría morir y conversar en la alta vejez con él, mirando un paisaje como este que tenemos aquí al lado en Ibagué. La gran fortuna también de tener una madre artista que nos indujo a la literatura, al teatro, a la música, y que es uno de nuestros grandes honores de la familia Pardo haber tenido esta madre que por fortuna todavía está viva. Tener una compañera que me ha acompañado en todo el trajín de la literatura y que también es una de las primeras lectoras críticas acérrimas, fuertes, pero de un gran amor y un gran bagaje cultural. Yo creo que esto y luego haber tenido la valentía de decir hasta aquí y no publicar más libros hasta el punto de que mucha gente creía que yo estaba muerto, y no publicar más libros sino dedicarme a la investigación histórica para poder escribir ese gran proyecto de la saga Quinteto de la Frágil Memoria. Y por último el libro Los Vélez de la Memoria, una serie de relatos de las masacres cometidas aquí en nuestro país, contado desde la voz triste de las mujeres y que ha sido traducida al francés y que tuvo una acogida muy grande en París. Mentalmente no es el amor tan romántico, sino el amor del fracaso. Nosotros somos el proyecto humano, un proyecto fracasado, pero el amor trata de mitigar un poco ese dolor. La violencia es la endemia de la sociedad contemporánea y que en todas las sociedades ha habido, pero sobre todo ahora es un tema recurrente, y sobre todo el más terrible es la violencia que ejerce el Estado sobre la población. La mujer es la más bella compañía que puede tener el ser humano. Para mí ha sido fundamental la mujer porque a través de ella he creado todos mis libros, he creado todos mis poemas, he oído música, he llorado, he sufrido, he amado. El rock and roll es la esencia de toda mi historia de la música. Heredero de la generación y la música de los años 60, entonces toda la música de los años 60, más el rock and roll en especial, desde Elvis Presley, James Brown y los demás, me llena de algo muy especial, como a Elvis lo llenó cuando oyó por primera vez la música gospel o el jazz o la música cantada por los negros. Es un arrobamiento total. La política es el arte del engaño, es el arte de engañar a los demás para lucrarse por sí mismo. Es una endemia de la sociedad, porque hablar de política no es hablar de liderazgo social puro, sino hablar de negociantes del poder. La cultura es la memoria, la cultura es lo que somos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que oímos, lo que respiramos. La cultura es todo. La cultura no es solamente la erudición y lo que aprendemos en las universidades y saber mucho y conocer poco de la vida. La cultura es la lechona que me comí ayer en el Espinal. Las primeras palabras fue un sueño que tuvimos con mi hermano Carlos Orlando del primer libro del 78-79, en donde reunimos 8 cuentos, 4 de cada uno, y sin proponernos decir, bueno, el primer libro ni nada de eso, dijimos, son las primeras palabras. Como el niño que nace y que balbucea sus primeras palabras, nosotros también lo hicimos con la literatura. Colombia es un país que ya está dicho que es hermoso, pero lo único malo que tiene son los colombianos, porque toda la gente está llena de envidia, llena de ganas del poder, del dinero fácil, el hecho de no querer que el otro surja, no apoyarlo, sino acabarlo. Colombia es un país que nos han hecho creer que estamos divididos entre buenos y malos, entre los que queremos la paz y los que no la quieren. Es un país muy complejo, pero cada vez que uno ve su paisaje y todo, dice uno, ¿cómo es posible que esto tan bello lo estén pisoteando y dañando la mitad de los colombianos que están con la polarización? El Tolima, una población y una cultura muy especial. Yo quiero mucho al Tolima, me acerco mucho a él, creo que la literatura le debe mucho al Tolima, es decir, los escritores nos hemos contado el Tolima y sus bondades y su cultura y su río y sus políticos corruptos, todo lo que tiene que ver, su folclore, su música. Me encanta el Tolima, igual me encanta otras zonas del
país, donde igual tienen la misma calidad cultural, estética, etc. Pero en el Tolima, pues nacimos aquí, nos educamos acá, hemos crecido acá, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros muertos. Entonces Tolima es muy especial para mí. Nuestra cultura. En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. El Grupo de Investigación en Literatura del Tolima, actualmente en la categoría C de Colciencias, culminó un proyecto de investigación sobre el cuento en el departamento. De este proyecto de investigación se publicó en el año 2016 un primer tomo titulado Aproximación crítica al cuento de Ibagué y del Tolima, que fue publicado por la Alcaldía de Ibagué a través de su portafolio de estímulos, gracias al Premio de Investigación en Patrimonio que se obtuvo junto al profesor y escritor Leonardo Augusto Monroy Zuluaga. Y en el marco del segundo Simposio Nacional en Estudios Literarios, que tuvo como sede a Ibagué en septiembre del 2019, se presentó el segundo tomo. En este segundo tomo, los autores son Leonardo Monroy Zuluaga, el poeta, académico e investigador Nelson Romero Guzmán y quien les habla, Jorge Ladino Gaitán. Los autores y las obras estudiadas corresponden a Héctor Sánchez, Jorge Eliezer Pardo Rodríguez, Carlos Orlando Pardo Rodríguez, Germana Santamaría, Elmer Jeffrey Hernández Espinosa, Jesús Alberto Sepúlveda y Jaime Alejandro Rodríguez. Destacamos de estos dos tomos que enriquecen las tradiciones críticas que existen en el departamento, donde está como gran antecedente Cuentistas del Tolima, la investigación de Carlos Orlando Pardo Rodríguez, la manera como estos escritores aportan a las letras nacionales, la manera particular como desde sus recursos estéticos leen los contextos nacionales y dialogan con las grandes tradiciones literarias universales. Nuestra cultura. Seguimos contando historias, mostrando personajes y destacando momentos de la literatura, de la escritura, de la pintura en el Tolima. No olviden seguirnos como Nuestra Cultura TV en Facebook y en YouTube. Además, comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y contarnos historias, proponernos temas, y aquí nos vemos la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.